Muy bien, buenos días. ¿Cómo estamos? Está el calorcito fuerte, ¿no? Estamos en deuda con esos ventiladores y estamos que los ponemos y no los ponemos. Yo creo que esta semana, antes de irnos, seguramente van a estar los ventiladores en la parte de arriba. ¿Por qué en el techo? Porque en el techo es menos dañino. No se ponga un ventilador siempre de frente porque afecta bastante. Si no, en la parte de encima es mucho más favorable para todos. Yo creo que esta semana, antes de irnos, los vamos a dejar listos con la ayuda del Señor. Bueno, me da mucha alegría ver aquí a William, es un amigo de la vieja data. William, su esposita, su pequeña Janita, otra Janita, así se llama la nieta mía, vea, Janita, otra Jana. Y por allí a Freddy también, vi este hombre también, conozco su testimonio, lo que Dios hizo en él y lo que sigue haciendo. Y ahora también con una linda familia, una esposita y unos hijos que también ya muy adolescentes. Y Freddy, me alegra que nos esté visitando hoy también. Gran líder del Señor, también al servicio de Él. Bueno, el tiempo es cortico esta mañana en cuanto a la enseñanza, así que yo la enseñanza la resumí en una sola imagen. Y esa es la que usted va a estar viendo ahí, esa imagen. Esa imagen. Ese es el resumen de la enseñanza que yo voy a dar en estos minuticos. Yo espero que usted, si se va a casar, usted sepa a qué se va a someter. A tener y a ejercer un liderazgo como varón. Ahí en la mitad de las dos imágenes yo le voy a ir hablando algunas cositas y usted va a ver, se va a dar cuenta que ese es el resumen de la enseñanza en esta mañana. Y yo no sé esas imágenes a usted, si de pronto estuve tratando de usar la inteligencia artificial, pero yo no les iba a hablar como le sabe a Dani. Dani el que le sabe hablar y eso le habla. Pero bueno, una imagen que quiero que usted por lo menos la considere, o esas dos imágenes, y es precisamente que algo así como que, ¿quién sería la persona más idónea para cargar una carreta? ¿El hombre o la mujer? La mujer debe estar escogiendo qué va a echar, ¿no? ¿Sí o no? Debe estar escogiendo y en la otra imagen, pues usted ve las mujeres cómo están de empoderadas, ejerciendo un liderazgo, y hay un hombre pues como en la parte ahí como escuchando a ellas qué es lo que están haciendo o cómo están ejerciendo. Esas dos imágenes pues tomé, seguramente habrán otras mucho más dicientes, pero quiero que usted por lo menos las considere usted como varón. Y con esto no estoy diciendo que usted debe pasar por encima de su esposa. Usted no debe pasar por encima. Ella tiene lo suyo dado por Dios. Usted tiene lo suyo dado por Dios. Pero usted no puede agachar la cabeza frente a la circunstancia o frente a la responsabilidad que usted tiene como varón de la casa. Espero que al final yo le voy a contar uno de los tantos testimonios de lo que algún día yo hice con mis hijos. Y esto nos salió muy bien. Lo importante que es hacer una decisión en equipo. Entonces hoy vamos a tratar este tema de las familias al servicio de Dios. Este no fue un texto o un tema que yo escogí para mí, sino que me lo asignaron, quien estaba responsable de los temas de este mes, en este caso Dani y Claudia, que eran los que estaban manejando el tema de las familias, y me asignaron este tema a mí. Y yo quiero empezar precisamente con un texto que está en el Salmo 103. Ahí, ese salmo lo quiero introducir para luego hablar de dos pasajes más de la Biblia. Claro está. Y esos pasajes
nos van a enseñar, voy a hablar de una mujer, pero también de un hombre. El último pasaje de un varón que hace una tremenda decisión. Y yo he considerado ese pasaje, el último que vamos a hablar, ese pasaje lo he compartido, pero lo estuve mirando desde otra óptica, le di otra mirada y quise y ahorita al final de la enseñanza, pues obviamente la pregunta que nos va a llevar a la reflexión. Entonces el texto 103, el Salmo 103, versículo 17 y 18, si usted quisiera, los que puedan, claro está, ponerse en pie, dice, voy a leer en favor de todos, versículo 17 y 18, y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Para quién? Para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. 18. Para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Puede ocupar su asiento. Dicho en otra versión, diría: pero el fiel amor del Señor hacia quienes lo respetan siempre ha existido y seguirá existiendo. Su justicia es de generación en generación con la gente que sigue sus enseñanzas y no se olvida de obedecer sus mandamientos. Y esto en realidad nos anima para pensar en el rol que cada uno tenemos en la familia. Este texto en realidad no es para dárselo a las personas que están afuera, aunque la palabra de Dios, pues todo el mundo la tiene que conocer, pero en realidad es para aquellos que temen a Dios y que están obedeciendo su palabra y se dan cuenta de que cada uno tenemos un ejercicio que hacer al interior de nuestro hogar. Y es en el orden de Dios y no como nos parece a nosotros. Ahora le quiero invitar que abra la Biblia en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Quiero que usted también esté considerando muy seriamente lo que es su casa. Por lo menos dele una miradita así en su pensamiento, cómo está y qué es su casa hoy. ¿Qué representa su casa hoy para los que conviven allí, para los vecinos, para la familia extendida? Recuerde, familia primaria, los que estamos aquí, la familia extendida. ¿Qué representa su casa, su hogar para ellos? ¿Cuál será la mirada de ellos? ¿Cuál será el concepto de ellos conforme a su hogar como tal? El texto 14 de Hechos 16. Permítame, leamos el texto, versículo 14. Dice, ¿ya están conmigo? Dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y dice, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan ¿a dónde? A mi casa y quédense en ella.
y nos persuadió a ir. ¿Qué tal le parece ese texto? Una mujer, por eso no quiero irme en favor a los hombres, sino por eso es bien interesante los dos pasajes que vamos a analizar hoy. Espero ser muy puntual, el tiempo es corto en esta mañana porque hay otras cositas que hacer. Y quiero ser muy puntual en estos versículos. Una mujer, precisamente este pasaje, nos ilustra o nos da a conocer algunas conversiones de unas personas. Por ejemplo, aquí habla de una mujer, no sé si su nombre hacía como eco en una sociedad de que en realidad daba mucha lidia en el contexto. No sé si el nombre tiene que ver con ello o si la pusieron cuando estaba niña, alguien quiso ponga la Lidia porque seguro va a dar lidia. Yo no sé si era ese el fin. En todo caso que el contexto del pasaje dice que Pablo y Timoteo, que eran los que iban allí, ellos salieron a un lugar y me llama la atención es que si usted lee antecito dice que en un río, no dicen en el río tal, en un río salieron a ver si había la oportunidad de poder orar en algún lugar. Pero dice que había unas mujeres que se estaban reuniendo para escuchar y entre ellas una mujer que daba lidia, una mujer que se apareció y estaba escuchando la palabra del Señor. Y es interesante el pensar en lo que esta mujer se movía. Una mujer, si alguien acá se mueve en el comercio, se mueve por ahí en las ventas, creo que a veces no hay suficiente tiempo para detenerme a escuchar a alguien hablando, sino que estoy haciendo mi negocio. Pero parece que en esta mujer podía uno decir, hay mucha gente que dice, yo soy creyente en Dios. Y el hecho de decir soy creyente en Dios, pues no significa que sea una mujer tan temerosa o una persona tan temerosa de Dios. Todo el mundo es creyente en Dios. Por ejemplo, yo he visto gente que dice, yo soy creyente en Dios. Y por eso cuando salgo a robar, vea, me echo la bendición. Para que Dios me respalde y para que me vaya bien en lo que voy a hacer. He visto gente que van a hacer un atraco y eso hasta las pantallas, en los medios lo han visto o lo han mostrado. Y que gente que va a ir a cometer un asesinato y también y que a ver si Dios lo respalda en todo eso. Y usted le pregunta, soy creyente. Mi amado, el decir soy creyente no significa que usted está tan en la línea o el propósito o en la senda de Dios. Significa que lo que usted habla debe ser respaldado con sus hechos. Y esta mujer da a entender que era una mujer que sí consideraba a Dios como alguien importante, pero es lo que habla el texto, dice que abrió su corazón. El Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y seguido a esto, ella cree tan profundamente en la palabra que dice en el versículo 15 que ella y su familia se bautizaron. Lo importante. Seguido a este pasaje hay una conversión de una adivina que estaba dando que ganar o algunos ingresos se estaban generando a unos personajes de la época. Pero seguido a ese pasaje también está la conversión de un hombre que me llama la atención de ese hombre en el mismo capítulo 16, solo que se la pongo de tarea. Unas historias bien interesantes, un hombre que me llama la atención esa historia de un hombre que en lo personal pues he visto cómo se comporta un guardia que está cuidando los presos, los PPL hoy, personas privadas de la libertad. ¿Y cómo son esas personas rudas? Con un carácter fuerte que no pueden ser tan amistoso con un PPL o con quien llega allá. Nosotros nos ha tocado eso cuando entramos a las cárceles.
¿Cómo son de rudos? Y para la época pues no es nada raro de la persona que tenía la responsabilidad de cuidar a todos los presos. Y dice que allí, cuando hombres que toman la iniciativa, Pablo está allí en la cárcel porque se encuentra con Silas y está orando en la cárcel y alabando a Dios, ocurre lo que usted y yo seguramente ya hemos escuchado, el terremoto y las puertas se abren. Y este hombre parece que lo rudo pues le dio sueño y se durmió. Y cuando él despertó, quería matarse. Y Pablo le dice, no te vayas a hacer ningún daño. No te vayas a hacer ningún daño. Y dice esa historia que él la pregunta, como dijo esta mujer, vengan y vean lo que está en mi casa. Venga, le rogó para que se quedasen en la casa. Y este hombre que se convirtió, él inicialmente le dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y dice que un hombre rudo que está cuidando a los prisioneros, ese hombre se postra ante ellos y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y ellos le dicen, mira, sencillo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, ojo con ese texto es mal interpretado para esta época, que creemos que si yo creo, mi familia por ende se va a salvar. No, señor, ese texto no se interpreta así. El hecho de que a este hombre le funcionó a la perfección no significa que usted debe estar esperanzado en que si usted cree, así ellos no vengan a la iglesia o no busquen a Dios, pues tengo una promesa. Ojo, la promesa no es que usted se vaya a quedar quieto, hay que hablar y que ellos tienen que creer para que sean salvos. Y este hombre, la historia termina de este hombre es que él, los hijos también escuchan y me llama la atención es porque la familia, cada familia nos va conociendo. Por ejemplo, mis hijos saben quién soy yo. Lo duro, lo rudo, lo formal, lo buen papá, lo mal papá, ellos pueden decir algo de mí. Y cuando estos hijos ven que hay un padre que parece que se comportaba como en la cárcel, se comportaba en la casa, y ver un hombre que agachó la cabeza, que reconoció a Dios como su Señor, pues aquí pasó algo diferente. Y dice que todos creyeron y se bautizaron. Y lo más lindo es que después de eso, cuando mi casa se convierte en una casa de bendición, mi casa se convierte en que cada persona que llega se le da honra. Y eso fue lo que hizo este hombre. Los llamó, les dijo, vengan. Todos creyeron los que estaban en casa, pero usted lee el versículo que termina allí, la historia de él, y dice que él los ingresó a la casa y les dio de comer, los honró. ¿Sabía usted que cuando usted invita a alguien a su casa y lo invita a su mesa y le comparte su comida, es darle honra a una persona? Es muy efectiva la transformación de una familia en pleno cuando pasa algo en uno de sus miembros que se hace notable, que hay un cambio de verdad. Es importantísimo poner nuestra casa como punto de referencia, que se note que es una casa diferente, no una casa que alguien diga, allá en esa casa no falta la botella de aguardiente. En esa casa no faltan las cervezas. En esa casa no falta, siempre hay contienda. Y sería interesante pensar en lo que representa nuestra casa. ¿Cómo le gustaría a usted que se referencie su casa? ¿Una casa de oración? ¿Una casa de paz? ¿Una casa de bendición?
¿O la casa de los buenos vecinos? ¿Qué cree usted que es el criterio de la gente que está alrededor suyo? Esa casa, esos vecinos que viven ahí, son serviciales, son buenas personas. ¿A dónde irán ellos? ¿Será que eso es la pregunta que hacen ellos? Algún día mi casa fue conocida por alguien que estuvo acá con nosotros hace muchos años, Miller. ¿Recuerdan a Miller? El baterista. Miller identificaba la casa de nosotros como la casa de las galletas. Porque siempre que él iba, pues iba por la mañana, iba porque él era muy de la casa. Y la casa de las galletas, aquí no faltan las galletas. Siempre que vengo hay galletas. Y él le decía la casa de las galletas. ¿Cómo están referenciando tu casa, mi amado? Quiero que vayas a que hablemos un poquito. Hablamos de una mujer, Lidia. Estoy hablando solo muy preciso porque el tiempo es corto, pero una mujer que creyó al mensaje de la palabra y que su testimonio dio para que toda su familia también estuviera en pie y se bautizaran. Y usted, si su hogar se considera ser un hogar de paz, un hogar de bendición, no hay ningún problema que su casa sea visitada por alguien y que se den cuenta que su casa es una casa de bendición, una casa de paz. Capítulo 24 en Josué, que es uno de los textos, en realidad, que creo que son muy dicientes, o es un texto muy diciente, sobre todo una frase que nosotros la hemos considerado, la hemos puesto aquí al frente. Ahorita estamos hablando, mi familia, el primer lugar de misión. El primer lugar de misión. ¿Ya lo tienen? 24. Voy a leer desde el 14. Y dice el texto: ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y serví al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoge hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y termina el versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando él dijo esto, el pueblo a una voz también respondió: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Mis amados, quiero invitarlos a hacer alguna reflexión al respecto con este texto. Y es que parece, pues el texto nos muestra, estoy hablando de muchos años atrás, y parece que ninguna época para la humanidad ha escapado de vivir o de ser testigo del sincretismo religioso. Ninguna generación ha escapado de escuchar de lo que las palabras más de este tiempo, del ecumenismo, que eso tiene que ver, tres palabras que son muy similares. El sincretismo religioso, que tiene que ver con la mezcla de creencias. Igual el ecumenismo, cuando usted dice ser cristiano, ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios, pero a usted también le gusta aquello, le gusta aquello y le gusta aquello. Pero eso es de Dios también, pero no lo avala Dios. Ecumenismo.
Pero también otra palabra es el politeísmo. ¿Qué es eso? Creer en varios dioses. Yo creo en el Dios de la Biblia, pero también me gusta el que han hablado por ahí, el Dios Zeus, el Dios o cualquiera sea. Ese tema del sincretismo religioso siempre ha perseguido cada generación. ¿Y saben por qué? Llego a la conclusión. Por eso fue que algún filósofo en el siglo como XVIII manifestó lo siguiente, de apellido Pascal, y dijo que el hombre, el ser humano, tiene un vacío en forma de Dios. Y esto me lleva a pensar es que cada persona, pues en su necesidad de adorar, porque ha sido diseñado así, pues se pone su Dios, se inventa su Dios. Y sobre todo los dioses que se le acomodan bien para que él no tenga ningún impedimento y siga viviendo una vida desordenada, pero soy creyente. Dicen, soy creyente. Parece que esto ha visitado cada generación y la gente en la necesidad de adorar ha desviado su camino. Cada cual ha creído como bien le parece. Y estoy seguro, amados, que si tuviéramos a alguien de ese tiempo de Josué, seguro nos diría lo siguiente: no veo ni escucho hablar de los dioses de mi tiempo. ¿Cómo han mutado? ¿Cómo han cambiado el día de hoy? Porque los dioses de ese tiempo fueron los dioses de ese tiempo, pero al día de hoy se han reemplazado por otros. Igual siguen siendo dioses. Y siguen siendo, persuadiendo a la iglesia, a las familias, para que tengan dioses de toda calidad, de toda clase. Y decimos, somos creyentes. Somos creyentes, dice. Esa diapositiva que usted ve ahí, mire que al final son los textos que mencionamos acá, excepto el Salmo. Pero aunque a usted y yo nos parezca que es bueno, en realidad no lo es. Y por eso esa frase no es mía a propósito. Dice que la novedad atrae, aunque no garantiza que sea lo conveniente. Así que si bien a usted le ha parecido, no, pues es que a mí me parece que yo me puedo encargar de las labores de casa y pues mi esposa va y trae la plata para el mercado. ¿Qué problema hay con eso? Ese no es el diseño de Dios. Y no es que la mujer no pueda trabajar. Claro, puede generar. Pero la responsabilidad de usted como hombre es su responsabilidad. ¿Sabe que hay niños que están siendo hijos, que están siendo abandonados porque hay un padre ausente? A mí me impactó mucho desde que yo vi esa película. De hecho, me hizo llorar muchas veces. Y yo esta vez la voy a mirar. La vi varias veces. Y no voy a llorar porque soy un hombre muy fuerte, ¿qué tal? Pero hay escenas que me hacen llorar, hermanos. Reto de valientes. Y nunca se me olvida la frase que dice ese hombre, el protagonista. Que la ausencia de un padre es la ruina de sus hijos. Usted puede ser un proveedor, pero eso no significa que eres buen padre. Mira, amados, esa frase, hermano, la pongo porque a mí me sacudió mucho eso hace muchos años.
Y es que el liderazgo está careciendo en muchos hogares, y que eso se vea en el mundo, pues creo que eso está, aunque la gente lo manifiesta, no debe ser lo correcto, ni tampoco debe ser aprobado por nosotros, pero eso está entre lo normal. Lo normal dentro de la iglesia es que tú seas el líder de tu casa, varón. Que tú seas el líder de tu casa. Y con base a ese texto, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué esto suele pasar en las casas? ¿Creen que Josué, cuando manifiesta esas palabras, fue arbitrario en tomar una decisión que involucra a la familia? Por ejemplo, él está haciendo un discurso, o él está haciendo un discurso. A la gente que ya ha analizado, esta gente está desviada totalmente. Dicen que aman a Dios, pero veo que su mirada está puesta en otras cosas. Y van detrás de otros dioses. Y él se para. Y él dice, los confronta y dice, yo y mi casa. Lo más correcto uno podría decir, mi familia y yo decidimos servir al Señor. Pero él dice, yo y mi casa. ¿Ustedes creen que él, cuando dice eso, creen que él previamente había concertado con su familia para tal decisión? Pues yo creo que sí. Pero el problema de hoy es que muchos hombres pueden estar decidiendo por lo que no han hablado ni han concertado con su familia. Porque es que de pronto pierdo autoridad. Dirán algunos hombres, pierdo autoridad. Los hijos míos no pueden ver que yo soy endeble, que yo me bajo hasta allá. Mi amado, si no lo has comprendido, es así. Es así. Porque la familia, es así de sencillo, la voy a poner, ¿no? Decidimos irnos a vivir a tal parte. Seguro. Seguro fue como familia que concertaron. Porque si es como familia, tienen la bendición. Pero si arbitrariamente tomamos una decisión o tomo una decisión y arrastro a mi familia, mi amado, eso nos va a traer consecuencias. La familia hay que respetarla. Creo que él previamente se sentó y pudo concretar con su familia, y nosotros somos de Dios. Nosotros no tenemos una mejor opción de vivir para el Señor, diría Josué. Entonces eso nos da un mensaje, y es el siguiente: trae más bendición, más regocijo cuando involucramos a nuestros hijos, a nuestra esposa. Lo importante de caminar todos en la misma línea, en la misma senda, la de nuestro Señor. Nosotros llevamos 23 años sirviéndole al Señor, y si aquí están mis hijos, que no faltan, gracias al Señor, mis hijos, mi esposa, ellos pueden dar fe de lo que yo he hecho. Que aunque yo sea el líder de mi casa, yo nunca he actuado con arbitrariedad en cuanto a las decisiones que se deben tomar en familia. Le voy a contar la última.
o cuando llegamos acá, a la iglesia. Pero ellos pueden dar fe de que yo siempre he consultado con ellos. Me he reunido con ellos y he escuchado ¿qué piensas tú? Y cuando nosotros llegamos a la iglesia, mis hijos eran adolescentes. Yo no imaginé el tiempo que iba a quedarme acá y que mis hijos aquí iban a salir de mi casa, de mi hogar. Iban a hacer vida aquí. Y esta es la iglesia que en realidad nos marca a nosotros. Dejan una marca en nosotros como familia, porque aquí Dios ha permitido que pongamos nuestro corazón a su servicio, nuestra vida. Pero cuando nosotros teníamos que tomar esta decisión y se hizo la propuesta, yo salí con ellos. Ni en la casa estuvimos. Me fui con mis 3 hijos, que nos salía más barato lo que íbamos a comer. Ya ahorita somos 12, ya es muy caro. Pero nos fuimos con los 3 hijos y nos fuimos por allí a comer en un lugar. Los llevé y bueno, esta decisión. Necesitamos concertar entre todos. Esta es la propuesta. ¿Usted está de acuerdo? Y empecé a escuchar a los hijos. Listo. Al final, entonces nuestra decisión es sí. Vamos para adelante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo. Entonces, cuando ya tenía que dar la respuesta, ¿yo tenía respaldo de quién? Yo podía decir, yo y mi casa decidimos que sí. ¿Se da cuenta lo importante que es concertar y que hoy puedo ver el resultado después de 16 años? Que ha sido una decisión concertada y que mis hijos han disfrutado el servicio y han disfrutado la vida que Dios nos puso por delante en este tiempo y acá en la iglesia. Lo importante de contar con la esposa. Lo importante de sentarnos como familia. De dejar los celulares a un lado y ojo que esta decisión es importante. Y le voy a explicar por qué es importante. Y tú estás evitando un dolor de cabeza más adelante cuando tu hijo te pueda decir, usted me trajo para acá, pero usted no contó conmigo. Usted ni siquiera me preguntó. Por eso hay que decirle, hay que hacerle saber, hay que hacerlos importantes en una decisión. Porque las familias colapsan, las familias se quiebran, es precisamente porque no se tienen en cuenta los miembros de una familia. Y aquí usted puede estar pensando, usted puede estar perdiendo autoridad si lo hace así, mi amado. A mí eso me dio más autoridad y más respeto con mis hijos. Me bajé, pero eso no me llevó a que perdiera mi autoridad. Por el contrario, ellos me respetaron más. Y vieron que lo que yo hice sí fue importante. En común acuerdo con ella y guiados por el Señor. Mi amado, esto es lo que necesitamos. Familias al servicio del Señor. No hay, mi amado, mayor beneficio que tengamos en nuestra familia. ¿Usted cree que a mí los hijos, a pesar de que no están con nosotros, viven ya aparte, están haciendo su familia, están construyendo su familia? ¿Usted cree que yo me acuesto y me trasnocho y me pongo a pensar, yo sé quiénes son ellos? Pero eso se construye. Eso se construye. Y se construye con relación. Se construye con inversión.
Yo no escatimo y se los manifiesto. No escatimo nada por compartir con ellos. Es que no tengo y no eso es de nosotros. No tengo ningún problema en compartir con ellos lo que esté a mi alcance, porque es la mejor inversión que yo tengo para hacer mi familia. Mi familia. ¿Cómo quiere que te recuerde tu hijo, tu hija? ¿Cómo quiere que te recuerde tu esposa, tu esposo? ¿Cómo cree? ¿Qué será lo que hablan después? Acumuló y acumuló. Y se fue sin nada. Mi amado, el gusto, siendo responsable, claro está, pero de ese gusto, pasen feliz en familia. Es la mejor inversión que usted pueda hacer. No escatime nada, mi amado. Es lo más valioso que tú tienes en tus manos, tu familia. Y no pienses en el pasado, porque sé que aquí a algunos les ha tocado remar diferente, porque su hogar se aprendió de una experiencia en el pasado, pero hoy tienen una nueva familia. Eso no significa que estás desahuciado y que estás descalificado por Dios. Significa que estás construyendo con un conocimiento de causa atrás que quedó, pero construye tu presente para un futuro mejor. Dios no descalifica a nadie. Por el contrario, Dios nos llama y quiere que seamos familias fuertes y familias que todos estemos al servicio del Señor. No hay nada más reconfortante que ver cuando los hijos, en medio de sus luchas, en medio de sus dificultades, en medio de... No todo ha sido tan pulpito, pero cuando uno puede ver los hijos que están al servicio del Señor, no hay mayor satisfacción, no hay mayor riqueza que esa. No hay mayor paz, no hay mayor tranquilidad que eso. Y por eso, amados, tu apuesta tiene que ser permanente para tu familia. Tiene que ser permanente. No por días, permanente. Para que algún día puedas decir eso. Mi familia y yo servimos al Señor. Mi familia, o como diría él en primera persona, yo y mi familia y mi casa serviremos al Señor. De hoy hasta que Él permita, pero lo servimos al Señor. Que lo que está presentando el mundo no sea lo que te esté moviendo el piso, sino enfocado en tu familia. Y aquí para cerrar, quiero llevarte a pensar en lo siguiente. Da una miradita a los que están allí en casa. No en el tío, no en la tía, ni en la abuela, ni el abuelo. No, los que están en casa. ¿Cómo crees que está tu esposa? ¿Crees que tu esposa, crees que tu esposo está en tranquilidad y en completa paz? ¿O crees que podría estar haciendo el papel del payaso? Reír por no llorar. Piensa en esas personitas que Dios te ha puesto al lado. Yo no le digo nada a mi esposa. Por aquí está mi esposa. Bueno, hablemos de los que no estén. Entonces, yo a mi esposa me pongo a mirarla a veces. Y mi esposa, cómo se han pasado los años. Y mi esposa, estoy con ella desde los 16 años. Y tenemos 36. Pero, ¿cómo ha pasado el tiempo? Ya casi ajustando 40 años. ¿Y cómo ha pasado el tiempo? Ayer nos pasaba una anécdota, pero es de pareja, no se la voy a contar.
Pero, pero ¿cómo pasa el tiempo? Y cuando yo veo a mi esposa y yo, Señor, gracias porque nos hemos gastado, nos hemos entregado. Y gracias, Señor, porque en medio de tantas dificultades y luchas, aún nos tienes, Señor. Y valoro mucho a mi esposa. Le doy gracias a Dios. Quizá para muchos el éxito tiene que ser la plata y lo que se puede acumular. Eso no es el éxito, amados. El éxito es hacer una buena apuesta y poder hacer que una mujer sea feliz. A veces hasta con lo poco que se tiene. Pero es lo mejor. Es incalculable. Es incomparable lo que uno puede hacer con lo poco, lo mucho. Si tienes lo mucho, no escatimes nada. Pero si tienes lo poco, gózate con la mujer de tu juventud. Con los hijos. Disfruta a tus hijos. Es el mejor tiempo. Disfruta a tu familia. Para que mañana puedas disfrutar de una vejez en completa paz y en tranquilidad. En estos días me impresionaba Hannah. 3 añitos, va a gustar 4. Y ella, mamá, yo no quiero crecer. Y yo me ponía a mirarla. Yo no quiero crecer, ya se quiere quedar niña. Y yo la miraba y yo, si yo le pudiera decir, yo no quiero envejecer. Yo no quiero envejecer. Pero lo importante es que en el paso a paso uno vaya sintiéndose satisfecho de lo que podemos dar a nuestra familia. Mi amado, es el tesoro más grande que tienes. Y la esposa, mientras pasan los años, hay que verla, que ella entregó todo para darme alegría con sus hijos, con mis hijos, para dar alegría con la otra generación que viene subiendo, los nietos. Mi amado, soy feliz. Y quiero ver que tú también puedas decir, soy feliz con lo que Dios me ha permitido tener. Oramos al Señor, se nos fue el tiempo hasta las 11. Aprendemos. Cierra tus ojos y oramos a Dios. Espíritu Santo, tú eres el que tienes una tarea muy grande y nada imposible que hacer para ti. Tú eres Dios y nosotros somos los hijos de Dios y tú eres el que puedes rearguir, el que puedes convencer a cada una. Aquí hay mujeres valiosísimas. No porque una sea menos que otra, todas son valiosas. Mujeres de iniciativa, mujeres que muestran cada día gallardía, que toman iniciativa, que dicen hagamos esto. Señor, gracias por todas estas mujeres que has acercado a nosotros, a la iglesia. Hoy quiero pedirte bendición para ellas, Señor. Quiero pedirte, Señor, que les des fuerza, que renueve sus fuerzas. Aquellas mujeres que les ha tocado, Señor, porque el hombre quizás, Señor, no ha estado ahí en los momentos más cruciales de su vida. En los momentos más cruciales con su familia. Ruego por ellas que las fortalezcas. Pero también a los hombres que hoy han tenido la oportunidad, los jóvenes, Señor, que están planeando tener un hogar, que se vayan dando cuenta, Señor, de que ellos son los que tienen que tener un liderazgo a flor de piel.
Pero aún los que están aquí, Señor, como padres, como esposos, Señor, ministra sus vidas, Padre. Y toca sus corazones también, Señor. Han sido buenos, han sido proveedores, han estado, Señor, pero quizá a medias. Que esta sea una palabra que toque sus corazones, Señor, para que así mismo podamos decir al final del día, es que mi liderazgo empezó a florecer más y más y que mi esposa se sintió acogida, se sintió protegida por un hombre, se sintió o se ha sentido en este tiempo, se va a sentir, Señor, más segura. Señor, gracias porque hablar una palabra de estas no es tan sencillo, Señor, porque hay que tener ejemplo, porque hay que dar testimonio, Señor. Y creo que yo puedo hablarlo sin ningún problema con mis hijos acá, con mi esposa aquí, de que ella sabe que en medio de todo me ha tocado tomar decisiones en algunos momentos y decir, yo me encargo de eso, porque soy el hombre de la casa. Quédate quieta y yo me encargo de esto. Yo lo he hecho, lo he visto, lo he vivido y lo disfruto el día de hoy. Señor, permite, Padre, que las familias que hoy seguramente tienen alguna fractura en su relación, hoy, Señor, se empiecen a sanar por las buenas decisiones que toma cada hombre y cada mujer, cada hijo, cada proyecto que hay aquí de los jóvenes, Señor. Que se vayan dando cuenta que sí se entregan herramientas aquí en la iglesia para que ellos no lleguen tan inocentes a desempeñar un papel en su hogar. Así, Señor, que en esta mañana yo te agradezco de todo corazón por bendecir a todas las familias, por cuidar a cada familia aquí, Señor, que está representada en esta mañana. Hoy te ruego por todos los hogares de la iglesia, todas las familias, para que tu amor, para que tu misericordia se muestre cada día, pero sobre todo tu gracia y tu sabiduría en cada hombre y en cada mujer. Que la casa de nosotros sea una casa que sea de bendición para quien llegue, para que todo el que entre a la casa y diga, esta casa es una casa de bendición. Es una casa generosa, es una casa que se siente paz, se siente armonía. Señor, permite que nuestra casa, más que cualquier rótulo, sea un rótulo, sea un sello que diga, pertenece a Dios esta casa. Porque una decisión de un hombre algún día que se sentó y habló con la familia y nosotros le servimos al Señor. Que mis hijos vienen creciendo, que mis nietos vienen creciendo y nosotros no tenemos otra decisión que tomar. Porque mis nietos ya van viendo que no hay qué decisión que tomar, sino que ya hay un estilo de vida que está impregnado en unos abuelos, está impregnado en unos padres y que sigue estando impregnado en unos nietos, Señor, como el caso nuestro. Señor, yo te agradezco en esta mañana por darme la bendición de poder compartir tu palabra una vez más para tu gloria, tu honra y bendición de tu iglesia. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Muy bien.